aquí estamos, vamos a resolver este problema de circuitos. Voy a usar el método tabular, que es el que a mí me gusta y que me ahorra tiempo en muchas condiciones. Me dan este sistema, tiene 3 y 3, 6, 7 resistencias, tiene una batería y me pide precisamente cuál es el voltaje que proporciona la batería, de tal manera que el amperímetro ubicado a un lado de la resistencia R4 detecta un paso de corriente de 0.2 amperes. Entonces tengo que definir que esa corriente va a ser la de la resistencia R4. Vamos a definir mi tabulación, pero antes de hacer la tabla recuerden que tenemos que identificar los subsistemas que está en serie y que está en paralelo. Si observamos estos tres elementos, el R2, R3 y R4, se van a combinar con R5. Lo que resulta de esto va a llamarle el subsistema A. Y esos tres están en paralelo. Y si están en paralelo, ¿qué tienen en común? Que va a tener el mismo voltaje. Entonces R2, R3 y R4 combinados me dan la resistencia R subíndice A. Y estos tres que están en paralelo van a tener en común el mismo voltaje. Por lo tanto, aquí vamos a poner en esta casilla la misma literal A para el subsistema A. Entonces los que tengan la misma literal A en esa misma casilla van a tener el mismo valor numérico, en este caso de voltaje. No he calculado la resistencia RA. Voy a hacerlo desde ahorita. Si lo hacemos desde ahorita, ¿cómo quedaría? 1 entre RA va a ser igual a 1 entre R2. R2 vale 2 ohms. Más 1 entre R3 y R3 vale 3 ohms. Más 1 entre R4 que vale 6 ohms. Al resolver, el común denominador es 6 ohms. Y 6 entre 2, 3, entonces queda 3. 6 entre 3 es 2. Y 6 entre 6 es 1. Eso da 6 sobre 6 ohms en el denominador. Pero yo tengo que invertir la fracción. Entonces al invertir la fracción me va a dar un resultado de un entero. Entonces ya tengo resuelta la resistencia del subsistema RA. Nos vamos con la RA que va a quedar aquí. Esto es como si se reemplazara por una sola resistencia. Y esa resistencia va a estar en serie con R5, lo que sale de RA entra directamente a R5. Y como están en serie, la RA y la R5 me van a dar el subsistema RB. Y si están en serie, la corriente tiene que ser la misma. Entonces la corriente del subsistema B es la misma para las que lo forman, que es la resistencia R5 y la resistencia del subsistema A. Ok, ya que he obtenido de R5 y del subsistema una sola resistencia por estar en serie, esa resistencia quedaría aquí, que esta es la RB, y abajo estaría la R6, esta es la R6, están unidas, y luego de aquí saldría la R7. Entonces a mí ahorita me interesa precisamente esta RB y esta R6. ¿Cómo están RB y R6? En paralelo. Entonces, si están en paralelo, lo que resulte de RB y R6, por estar en paralelo, van a compartir el mismo voltaje. Y eso me va a dar el subsistema RB y R6 en paralelo. Ya me lo brinqué, porque eso sería el subsistema RC precisamente. Y ese subsistema RC, por estar en paralelo, tendría el mismo voltaje aquí, mismo voltaje y mismo voltaje. Vamos a resolver de una vez la resistencia RB. Por estar en serie, la RA y la R5 se suman simplemente 1 más 4, sería 5. Y la RC es de dos resistencias que están en paralelo. Y entonces 1 sobre RC sería equivalente a 1 sobre RB, que vale 5, más 1 sobre R6, que vale 5. Esto está en ohms en el denominador es 5 ohms, va a quedar 1 más 1, 1 más 1, 2. Entonces esto queda como 2 sobre 5. Pero al aplicar el recíproco, el 2 quintos se vuelve en 5 medios, o sea, 2.5. Ya está resuelta ese término. Entonces ya no me queda, lo que resulta de esto va a ser una sola resistencia, de RB y R6. Y de RB y R6 se obtuvo el subsistema RC, que es todo esto. Y eso está con la resistencia R7. Está acá con la resistencia R1. Y aquí la batería. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ya esos tres últimos elementos están en serie, RC, R1 y R7. Y si están en serie, simplemente hay que obtener una suma. 1 más 1.5, 2.5 más 2.5 me da 5. Entonces ya está resuelta la resistencia equivalente del sistema. Ahora vamos a ver qué sigue. Me falta definir que como estas tres estaban en serie, por estar en serie esos tres elementos, la corriente tiene que ser la misma y es el equivalente. Entonces aquí va equivalente, equivalente, equivalente y equivalente.
Estas 4 casillas tienen que tener el mismo valor de la corriente. Para calcular el voltaje, yo necesito calcular precisamente esta casilla o cualquiera de estas 4 casillas. Para obtener este valor necesito primero esta otra casilla de voltaje. Y esta otra casilla va a depender de esta otra casilla y esta otra casilla va a depender de esta A. Entonces primero empezamos calculando con esta corriente en la resistencia 4 de punto 2 su voltaje. El voltaje sería 0.2 por 6, me va a dar 1.2. Lo voy a poner con otra tinta. Entonces esto me va a dar 0.2 por 6, 1.2 amperes. Esta corriente se va a repetir aquí, 1.2. Ya que tengo este voltaje, ese voltaje se divide entre 1 ohm y me va a dar la corriente de 1.2 amperes en estas 3 casillas. Ya que tengo 1.2 de corriente, ya puedo calcular C. Y 1.2 se multiplica por 5 me va a dar 6. Y aquí se repite 6, 6 y 6 volts. Si ya tengo 6 volts y tengo una resistencia de 2.5, hay que calcular dividiendo 6 entre 2.5. 6 entre 2.5 para calcular la corriente. Y esto me da 2.4 amperes. Esos 2.4 amperes se repiten aquí, se repiten aquí, se repiten aquí, por ser elementos que estaban en serie. Con esa corriente de 2.4 la multiplico por 5 y eso me va a dar 12. ¿Qué significa? Que el voltaje que me estaban pidiendo el problema debe ser de 12 volts para la batería. Ya está resuelto. El método tabular me permite identificar que no es necesario calcular todos los datos del circuito. Como ejercicio adicional yo podría terminarlo, pero bueno, lo dejamos ahí para entender que no siempre es necesario calcular todos los datos de un circuito. Hasta luego.